Bueno, yo voy a hablar sobre el ámbito rural, primero sobre eso, que bueno, el artículo 49, la bibliografía habla sobre una serie de artículos, entre ellos el 49, que habla sobre la educación rural, que está destinada a garantizar el cumplimiento de la educación, que debe ser obligatorio. Para eso menciona cuatro objetivos. Primero, garantizar el saber mediante propuestas pedagógicas de la docente para los alumnos. Después, mantener el vínculo familiar y la articulación entre las diferentes jurisdicciones. Después, el tercero es que se garantice la obligación de poder estudiar, ¿no? Y la continuidad pedagógica. El cuarto es promover la igualdad y la oportunidad en cuanto a los diferentes géneros, que los chicos todos puedan estudiar. Bueno, después hace como un texto habla de la cantidad de alumnos que son atendidos en los servicios educativos. Habla de una cantidad de 360.000 chicos en más de 2.700 en los servicios educativos. Y dice que de esa totalidad, 800 jardines o 6 están situados en zonas rurales y albergan a los chicos, ¿no? Dice que, bueno, habla que en el ámbito rural los chicos desempeñan tareas rurales, a veces por obligación de los patrones y de las familias, y que hacen trabajos muy pesados. Pero bueno, que también por otro lado tienen espacios muy grandes para jugar, juegan al aire libre, exploran, inventan y crean con lo que tienen a mano. Por otro lado también habla de que los chicos en este contexto, sobre todo las familias, es difícil para ellos acceder a la educación, a la salud y a lo recreativo. Porque a veces, por cuestiones económicas, por la distancia y el transporte, sobre todo la distancia y el transporte, porque las rutas y los caminos suelen ser de tierra, mayormente la mayor cantidad son de tierra, y entonces los chicos no pueden transitar por la lluvia, porque si llueve hay mucho barro, o a veces no pueden ir a la escuela porque los animales, el ganado está en distancia de vacunación. Sí, o cuando a veces tienen que parir los animales, tampoco van al colegio. También afecta, por otro lado, lo que es la luz eléctrica. Muchos de ellos no tienen luz eléctrica, y también lo que es el agua potable. Las casas suelen ser muy precarias, y bueno, por eso a veces ir al médico tiene que ver con un lujo que se dan, ¿no? Que para muy pocos se pueden acceder. Bueno, entender que el docente trabaje en el ámbito rural tiene que ver también con saber de que la continuidad pedagógica, de la asistencia no va a poder ser regular. Va a haber momentos en los que los chicos no van a poder ir por este motivo del clima, de los caminos, del transporte, bueno, como mencionaba anteriormente, de la vacunación de ganado. O a veces de la distancia. Pero para ellos, para este ámbito, también es muy importante, ellos, para la comunidad en general, ¿no? Porque es algo que la mayoría de los adultos no pudieron tener el acceso a la educación, entonces para ellos es como prometedor ir a la escuela, ¿no? Les atrae mucho y se involucran bastante bien con las familias, con la escuela con la familia y la familia con la escuela. Bueno, y también la escuela es como un lugar de encuentro, ¿no? De escucha para las familias. Muchas veces
son los docentes quienes saben hacer trámites, ¿no? Que ellos tienen que hacer, o les explican diferentes cosas fuera de lo que es el ámbito educativo. A veces, como decía, el trámite no sé, del DNI, por ejemplo, o cosas así, a veces en las escuelas es la que median esas situaciones. Después también mencionaba el texto de que, bueno, de que la escuela, el hecho de que el jardín esté ahí, es como una situación de que el Estado está presente en esa comunidad. Por eso le dan realmente mucho valor. Bueno, después pasamos al contexto, a este contexto, pero que nos posibilita, enseñar y aprender, generar encuentros entre las personas, grandes y chicos. Y bueno, también es importante entender que esta cultura no es inferior a otra, sino que es sumamente rica y bueno, uno puede aprender, ¿no? Y es el docente quien debe ver con otros ojos a esta cultura, ¿no? Y investigar lo cotidiano, eh, y bueno, y tratar de acercarles a los chicos aquello que no es tan obvio ni que parece tan cercano. Bueno, con respecto a este contexto, yo abordé el Jardín de Infantes número 921 de Lola Mora, que se encuentra ubicado en la localidad de Monte Grande, pertenece al municipio de Esteban Echeverría y, bueno, de la provincia de Buenos Aires, y está situado en la esquina de Bernet y Oliver al 1842. Bueno, ahí vemos la foto del jardín. Bueno, en cuanto a la organización y uso del tiempo en el ámbito rural, el espacio siempre suele ser reducido y compartido. Compartido porque por otros chicos de la escuela primaria, pueden ser que están cerca, ¿no? El jardín y la escuela están o a veces en el mismo establecimiento o al lado. Eh, También el espacio tiene que ver con que es utilizado para no solo un destino, sino para varios. Por ejemplo, el Zoom es utilizado como depósito, como lugar para los actos escolares o para reuniones, también, ¿por qué no?, para recreación. Después también los chicos eh, entienden que estos espacios se pueden hacer y rehacer en función de las necesidades, ¿no? Lúdicas, motrices. Es decir, puede ser que, como decía, ¿no? El Zoom sea utilizado para jugar y luego tengan que ordenar porque a las horas habría un acto público. Así que bueno. Y entonces también por otro lado, eh, bueno, menciona acá que el ambiente como un espacio de reconocimiento donde el alumno y sus producciones tienen el lugar central. Esto es muy importante, que, que los chicos sean el centro, digamos, de esos lugares, ¿no? Es decir, bueno, más adelante vamos a ver una foto en donde se ve que el Zoom es utilizado para que los chicos cuelguen sus obras, ¿no? Las maestras se organizaron y colgaron telas, entonces el lugar central es de los chicos, ¿no? De las obras. En cuanto al tiempo, el tiempo, bueno, se puede ver afectado por el clima, ¿sí? Eso es la probabilidad 100% de que hay que aprovechar el tiempo al máximo, de las oportunidades de encuentros hay que aprovecharlas al máximo en este contexto. En cuanto al tiempo de las familias, también tiene que ver si las familias trabajan, si se tienen que mudar a otra ciudad, porque a veces suele pasar que se tienen que mudar a otro lugar por una cuestión de trabajo. Entonces, la maestra es flexible en esos sentidos y comprende y entiende que eso puede suceder, ¿no? Bueno, también el tiempo de la docente, ¿no?
que la docente anticipa, por ejemplo, si va a haber lluvia, sabe que esa semana no se va a poder concluir en la escuela, entonces trata de ir acompañando con actividades diferentes, ¿no? Ese encuentro, ¿no? Después también el tiempo de los chicos y de las actividades. Eh, o sea, la docente planifica en función de la edad de los chicos y respetando sus tiempos. Eh, como no tienen profesores especiales o suelen no tener profesores especiales, las actividades que hacen son de exploración, de creación, para experimentar, entre otras. En cuanto a los tiempos compartidos, se realizan, como decía, como están cerca la escuela primaria y el jardín, a veces se comparten actividades como, por ejemplo, los chicos más grandes de la escuela les leen a los chicos más chiquitos del jardín, también se comparten actos, reuniones, porque también hay que entender que en estos contextos hay pocos chicos y sobre todo muchos pertenecen a la misma familia. O a veces incluso también están los hijos de los docentes. Bueno, acá como decía, como veíamos, es el Zoom que es utilizado por las maestras para exponerlas sobre los chicos. Bueno, está la de sala roja y sala verde. Distinguidos obviamente por la tela con un color que refiere a cada sala, ¿no? También, bueno, acá me había puesto que este espacio, bueno, como decíamos antes, eh, es utilizado para reunión de padres, momentos de recreación de diferentes salas. Y bueno, y como vemos acá, es importante aclarar que este espacio está como, o sea, es utilizado para los chicos, ¿no? En función de las actividades y de los chicos. Bueno, por otro lado acá, en esta imagen, están en el parque los padres, en el arenero, están pintando las rejas, están reconfeccionando, digamos, lo que es el arenero. Los padres suelen ayudar en actividades en los jardines. Acá en la otra imagen también hay un familiar, ¿no? Una maestra, perdón, y las familias lo que hacen es confeccionar platos dulces para lo que es la actividad y juntar fondos en la actividad en los actos sobre todo, y también juntar fondos para lo que es cooperadora. Bueno, acá vemos el Zoom que es utilizado también para los chicos en momento de recreación. Está la maestra, los chicos. También está decorado con, pareciera que son guirnaldas, ¿no? Y bueno, con respecto al texto de pensar la continuidad y pensar la continuidad a pesar de la discontinuidad, ¿no? Por esto que hablábamos de los factores del clima, del transporte, del camino, a veces de la salud, de la familia, ¿no? Porque si alguien se enferma, la persona que se enferma puede ser el padre o la madre, entonces no puede ir a la escuela. O también los partos de los animales, las vacunaciones también. Tiene que ver todo esto con que también los chicos viven muy lejos, ¿no? A veces tienen que hacer kilómetros y kilómetros para poder llegar a la escuela. Y la mayoría de los casos suelen vivir no tan lejos, pero en algunos casos viven muy lejos y a veces no tienen un transporte para poder llegar al establecimiento. A veces los pasan a buscar por alguna tranquera, pero no en la mayoría de los casos. A veces van en bici o a caballo o en tractor también pueden ir. Entonces, bueno, lo que plantea esta bibliografía es cómo el jardín llega a la casa, ¿no? Cómo la docente y el jardín, sobre todo, bueno, se acerca, ¿no? A la casa, en el sentido de que cómo hace para que no pierda la discontinuidad. Bueno, algunas de las ideas que plantea son
mandar carpetas viajeras, ¿no? Jugotecas, es decir, diferentes juegos para que los chicos puedan realizar con las familias, actividades por ahí ya eh, más elaboradas en cuanto a buscar información, que los chicos la traigan cuando puedan volver, buscar, la idea es buscar algo, ¿no? En donde los chicos se sientan parte de la escuela, ¿no? Que a pesar de la distancia, a pesar de no poder ir, ellos encuentren que hagan ese lugar como propio, ¿no? Y que encuentren el interés y la importancia de la escuela. A veces también se motiva, bueno, como dice acá, venir disfrazados, proponer o proponer la importancia de la actividad del día siguiente. Eh, todo esto son motivos que de cierta manera generan interés para volver al jardín, digamos. Después, enseñar en el ámbito rural tiene que ver con trabajar el contexto que conocen, el pueblo donde viven, el camino que haga esencial y demás, pero también acercarlos a lo desconocido, ¿no? Muchas veces ellos no tienen posibilidades de elementos electrónicos en cuanto a computadoras, celulares o no sé, tablets, televisión y demás. Entonces lo que hace la escuela es a través eh, de esos instrumentos, ¿no? O mediante fotos, libros y demás, tratar de acercarles a aquellos que no conocen o que parece ser lejano. Eh, bueno, obviamente siempre respetando al otro, ¿no? Que sean propuestas, que sean prácticas democráticas y que sobre todo tengan una intención del docente. Bueno, acá vemos las recomendaciones para las demás salas, en la sala roja, que recomienda jugar a la veterinaria, ¿no? Esto está confeccionado por la docente, pero digamos lo que, está redactado por la docente y escrito, obviamente, pero son los chicos quienes confeccionaron y dijeron qué poner, digamos. Pues ellos las palabras. Bueno, acá vemos la actividad dentro de la sala. Están dibujando, o van a dibujar, mejor dicho. Están las hojas en blanco. Bueno, después también, en cuanto al juego en el ámbito rural, la realidad es que ellos, como decía anteriormente, ellos suelen, su realidad es como que les da, les da lugar a la imaginación, ¿no? A la mucha imaginación. Por el ámbito donde viven, ¿no? Ellos a veces juegan, por ejemplo, a amasar pan, a criar vacas, a construir el corral o a salir a cazar también. Por ejemplo, juegan a arreglar el tractor. Entonces, bueno, la docente debe proponer juegos que le permitan conocer otras realidades, ¿no? Acercándolos. En cuanto a en cuanto al juego simbólico, también es importante, ¿no? Que ellos tengan interés por el juego simbólico, creando sus propios juegos, ¿por qué no? Y aprovechando los espacios amplios y los elementos naturales que le ofrece la naturaleza, ¿no? Porque ellos suelen jugar con esas cosas. A veces se suben a troncos de árboles, porque en parte de jardín hay, y la docente también entiende que eso es natural para ellos, entonces no, no les es desconocido. Bueno, el docente debe ofrecer recursos que posibiliten el juego compartido, ¿no? Entendiendo que al compartir con otros chicos se puede ampliar esos conocimientos del juego, ¿no? Y también para que se apropie de los contenidos a enseñar. Bueno, los posibles juegos pueden ser dramáticos, donde el chico es el protagonista, el niño es el protagonista, y el docente
puede ofrecer material dentro de un rol o no, puede también observar desde fuera cómo el niño adquiere los conocimientos, cómo actúa ante conflictos o demás. Después, en cuanto al juego tradicional también, ¿no? Es importante también en estos juegos la presencia de un otro. Pueden ser los hormilón, las escondidas, las hojas, el está, la bruja de los colores, son juegos muy, muy comunes que ellos juegan. Bueno, acá vemos cómo los chicos están jugando al supermercado. En esta foto hay una interacción de varias salas, donde seguramente los chicos, porque hay niños de sala roja, amarilla y verde, acá la nena con la caja es la nena de sala, no, perdón, sala azul, y se ve ahí un nene de sala amarilla, probablemente ellos tienen una actividad compartida, digo, el cierre de un proyecto puede ser también, en donde se invite a las demás salas a jugar y todos juntos. Bueno, con respecto a las salas multiedad de Ana Malachowicz, en el capítulo número 4, habla de que en el ámbito rural las salas pueden ser de pocos alumnos, relativamente siempre son de pocos alumnos, y que está pensada como una escuela no graduada. Es decir, que las edades en una misma sala pueden ser diferentes, ¿no? A veces son salas numerosas y a veces no. Esto puede ser producto también de lo que es la migración a otras ciudades, por esto que decíamos, ¿no? Porque por ahí el padre de la familia es el que tiene el trabajo, a veces tiene que irse a otra ciudad por otro trabajo mejor o simplemente porque perdió el trabajo. Entonces estas cuestiones son las que van a posibilitar o no, van a depender de la cantidad de alumnos o no. Bueno, en estas salas multiedad son los chicos más grandes los que sobreprotegen a los más chiquitos, y esto como que genera una preocupación de los docentes, en el sentido de que me daría la impresión de como que se atrasan, pero el docente debe ver esto como una oportunidad para desarrollar diferentes habilidades, ¿no?, de los chicos, y a veces que son superiores a las que propone el docente, obviamente. Bueno, se recomienda a la autora proponer diversas cronologías de aprendizaje, ¿no? Multitarea. Puede ser un sector de dramatización, un sector de lectura, otro de escritura o de matemática. Y bueno, ir dividiendo, digamos, a los diferentes chicos en esos diferentes grupos. Obviamente simultáneo, ¿no? Que hagan la actividad en simultáneo. Después, contextualizar los contenidos en las posibilidades, según las posibilidades de los alumnos, ¿no? Y sus realidades. Observando los modos de solución que tienen, ¿no? Cómo los chicos resuelven esos problemas o resuelven esas actividades, y cómo el aprendizaje también tiene que ir profundizándose. En cuanto a enriquecer las propuestas para ampliar los repertorios culturales, el docente es el que tiene que complejizar lo cotidiano, ¿no? Porque si bien ellos saben cosas que por ahí hasta el docente mismo no sabe, entonces es un ida y vuelta, digamos, el chico aprende y el docente también. Y la idea es acercarles lo que parece lejano mediante fotos, libros, internet, música, obras de arte. Bueno, como decíamos también, que dentro de las salas los chicos también pueden estar los chicos del docente, hermanos, diferentes edades.
Y lo que plantea la autora, Melahovich, es que el docente, como, como o sea, esta sala, a veces hay lazos de familia, porque la docente lleva a su hijo a la escuela y está en la misma sala, o porque son tan pocos chicos que a veces se hacen como muy cercanos. La idea es separar, que la gente pueda separar esos sentimientos y tener en cuenta el rol que cumple, ¿no? El rol de docente, más allá de los lazos de sentimientos, ¿no? En cuanto a la regularidad de la asistencia, bueno, se ve afectada, también habla que también se ve afectada por el clima, enfermedades, los trabajos de las familias. Bueno, y dice que tiene que garantizar la continuidad, ¿no? En ese sentido, de que por ahí, bueno, como mencionaba antes, de llevarle trabajos o propuestas a las casas, siempre y cuando las actividades, por ejemplo, si requieren de una lectura, de un cuento, bueno, que el adulto esté alfabetizado, ¿no? Y si no, se van adaptando diferentes actividades para que el chico no se quede fuera de lo que es la escuela, ¿no? El aprendizaje, sobre todo. Bueno, en cuanto a cómo involucrar a los padres, porque a veces viven muy lejos o sus trabajos no pueden acompañar el proceso de aprendizaje, hay que aprovechar esta distancia, ¿no? Y acá el papel central es el del cuaderno de comunicados. ¿Por qué? Porque es una herramienta eficaz, como menciona, para la comunicación. Ahí es donde la familia puede opinar sobre algunas cuestiones, se puede contarles sobre algo en particular de cada uno de sus hijos, sobre todo se puede escuchar a las familias, ¿no? De algún otro modo. Bueno, en cuanto a el texto relevar la escuela para reescribirla, bueno, presenta a la escuela como un espacio social, ¿no? En cuanto a la topografía, bueno, la topografía representa a los lugares y la distribución de esos lugares, ¿no? En cuanto a la topología, es el sentido que esos lugares tienen para las personas, los momentos de encuentro, ¿no? De las diferentes personas que transitan por la escuela o ese lugar específico. Dice que la escuela y los espacios escolares son en tres tipos. El espacio diseñado, que es el diseño arquitectónico de cómo está configurado ese lugar, ¿no? De los muebles, de los equipamientos, cómo están distribuidos los diferentes muebles o bueno, los equipamientos. En cuanto a el espacio recorrido, son los lugares donde las personas transcurren, ¿no? Por ejemplo, el parque, el Zoom, la preceptoría, la dirección, la sala, los baños, en fin. Bueno, donde se establecen diferentes tipos de relaciones. Y conviven, ¿no? Porque conviven ahí. En cuanto al espacio representado, tiene que ver con el significado y cómo perciben ellos ese espacio, ¿no? Puede ser para algunos chicos puede ser importante el arenero, como para otros, en el caso del jardín de aventura, ¿no? Puede ser importante para otros el espacio del Zoom, porque ahí tienen más espacio para jugar y, no sé, por ejemplo, un chico puede llevar un carrito y puede pasearlo diferente, o puede ser dentro de la sala también, el espacio de la casita, el espacio de los disfraces, es el sentido que cada uno le otorga a ese espacio en particular. En cuanto a los sentidos y los sentidos del tiempo en la escuela se dividen en dos, en tiempo experimentado y tiempo producido. El tiempo experimentado son las percepciones subjetivas, ¿sí? Es decir, por ejemplo, en el texto hablaba del recreo. Por ejemplo, el
tiempo producido es el tiempo cronometrado, ¿no? Es el tiempo que, por ejemplo, en el caso del recreo, el docente establece 10 minutos para el recreo. Si bien esos 10 minutos parecen largos o parece que es mucho, en cuanto a la planificación de actividades y demás, a veces para los chicos no lo es, ¿no? Porque 10 minutos pasan muy rápido para ellos, ¿no? Porque afectan la subjetividad de cada persona, ¿no? Ahí se da el tiempo experimentado, el tiempo que para ellos transcurre, ¿no? No es lo mismo 10 minutos jugando que 10 minutos leyendo, por ejemplo, porque ahí en el tiempo jugando uno disfruta, ¿no? Y se le pasa, por así decirlo, volando el tiempo, o se le pasa muy rápido. Bueno, acá vemos el Zoom del jardín 921, que es utilizado para actos, bueno, reuniones, ingresos y salida de niños al jardín, ¿no? Acá están las banderas donde hacen el saludo inicial, donde se reúnen en ronda, y también es utilizado para recreación en caso de lluvia y de frío. Bueno, después acá está el parque del jardín. En esta foto están desinfectando el tobogán, y donde se lleva a cabo también los momentos de juego, actividad física y actos escolares. Bueno, en cuanto a la organización y la enseñanza del espacio y los materiales, bueno, el espacio tiene que ver, es planificado con anticipación, ¿no? Y el docente propone una cierta organización del espacio, ¿no? En cuanto a los materiales, el docente debe promover las acciones dramáticas sin necesidad de explicarlo realmente, es decir, que esos materiales hablen de cierta forma y que se pueda llegar a lograr entender qué es lo que se pretende, ¿no? Pueden ser juegos heurísticos de exploración, objetos cotidianos, muñecos de trapo, juegos que inviten a participar y despierten el interés de los chicos. Bueno, yo acá abajo puse en el caso del jardín 91, los espacios son planificados previamente por la docente, el modo de utilizarlos, y también se acuerda con las demás docentes, si bien tienen el parque en varias oportunidades el Zoom, que es utilizado para momentos recreativos o para realizar actividad específica que requiera un espacio amplio. Los materiales que utilizan son juegos de encaje, telas, cajas cerradas, disfraces, mesas, papel, fibras, lápices, entre otros. Bueno, acá ya pasamos al texto de Augusto Fi, que se llama ¿Qué dicen las paredes? Bueno, habla de tres tipos de paredes. Bueno, habla de la pared construida, pared activa y pared alegórica. En cuanto a la pared construida, digamos, y refleja lo que el trabajo de los chicos durante las actividades. Por ejemplo, se hace un proyecto, bueno, se pone una lámina y donde se registran qué fueron haciendo o de actividad en actividad, ¿no? Los chicos van participando en el armado de esa pared, ¿no? Y bueno, obviamente son testigos y memoria de aprendizaje, porque los chicos los usan para poder recordar, por ejemplo, en el caso de matemática o las reglas del juego. Bueno, acá puse que en el jardín 91 se observa el Zoom, se observa que en el Zoom comunica los aprendizajes artísticos de cada sala, y también los proyectos de la sala roja en la veterinaria, con las fotos anteriores que mostré. En cuanto a la pared activa, tiene que ver con la pared donde los chicos puedan participar y puedan trabajar en ella. Por ejemplo, los nombres de cada uno al alcance de ellos para poder agarrarlos, un calendario,
para poder tachar, por ejemplo, el día que transcurre. En los pasillos se pueden dar los paneles interactivos, ¿no? Entre los chicos. Yo puse que en el jardín 921, tanto en el Zoom como en los pasillos, se conecta cada sala y dentro de la misma se pueden apreciar estos paneles interactivos. Se pueden observar también actividades de efemérides, producciones artísticas de los chicos. Dentro de la sala calendarios, banda numérica, lista de nombres clasificados. En cuanto a la pared alegórica, tiene que ver con la información ciudadana y patriótica de los alumnos. Es decir, por ejemplo, información de cooperadora, campañas de salud de vacunación. En este caso, en el jardín 921 no observé, no vi que hayan, por ejemplo, carteles de campaña de vacunación y eso no. Solamente observé que había sí fechas para inscripción al año siguiente y demás, pero lo otro no. Lo que sí observé, bueno, son carteles de salida, de matafuego, de la placa de inauguración del jardín y la salida de emergencia. Bueno, también habla de puertas de la cultura, ya que los alumnos pueden contar, o sea, que estas paredes sirven para que ellos cuenten con herramientas para construir los nuevos significados. Yo puse acá que en el jardín 921 observé cómo expusieron los trabajos de arte de los niños en el Zoom, como mostré previamente, ambientados con telas de color en cada sala, y allí intercambiaron los múltiples y diferentes significados que una obra de arte puede tener para cada niño. Bueno, acá vemos lo que es las alarmas, bueno, la placa de inauguración en esta foto. Acá está el matafuegos, bueno, acá está la alarma, el cartel que indica dónde está la alarma. Y bueno, esto es para dar aviso a un caso de incendio, ¿no? Bueno, en cuanto a la vida cotidiana, en el texto de Ruth Hart, vida cotidiana en las instituciones educativas, planificaciones, rutinas, clima institucional y turbulencias, habla de hábitos. Los hábitos como adquisición y puesta en práctica de las modalidades que nos permiten sentirnos parte de un determinado contexto cultural. Habla también después que a veces estos hábitos pueden llegar a generar un control de los chicos, de los alumnos, ¿no? Como para tenerlos controlados en el sentido de que, por ejemplo, las filas, ¿no? Para mantener el orden y demás. A veces pueden ser mirados como eso. El docente, bueno, dice que debe mirarlos con otra óptica, le debe dar un sentido a todos esos hábitos, ¿no? Un sentido para la convivencia, ¿no? Que el chico pueda entender de por qué se tiene que comportar de cierta forma, o por qué tiene que acomodarse en las filas, qué sentido tiene, ¿no? Que no sea solamente llegar a hacerlo como si fuese algo rutinario, algo como si fuese una máquina y ya. Bueno, yo puse que en el jardín 921 se observan hábitos de higiene, el desayuno, lavándose las manos y preparándose en la mesa. El orden después de luego de cada actividad de recreación, juntar juguetes y materiales, saludos de cortesía. Si bien el hecho de juntar los juguetes en este jardín tiene un sentido, ¿no? Porque normalmente si lo usamos en la sala es ordenar para después poder usar la mesa para otra actividad, pero a veces no está charlado con los chicos, no está consensuado, entonces ellos
lo juntan por juntar y porque hay que ordenar y porque la señora lo dice, ¿no? Y no tiene un sentido detrás o una intención. Bueno, también saludos de cortesía, ¿no? Al iniciar el jardín, saludo de la bandera y docentes y compañeros. En cuanto a las rutinas, habla de que son una ruta, ¿no? Rutinas como ruta, son los modos conocidos y aceptados por todos que se repiten diariamente. En este jardín, en Jardín 921, yo las rutinas que observé son al ingresar el saludo a la bandera, en todas las salas, ¿sí? En ronda, y la bandera en el medio, y eligen a uno o dos chicos para izar la bandera. Después las canciones previas para ir hasta la puerta de la sala, colgar las mochilas y los abrigos, bueno, después se realizan las actividades planificadas, se incluye el profesor de educación física porque este jardín tiene educación física con un profesor particular, con un profesor en particular. Entonces, bueno, cada sala hace actividades y cuando es el día de educación física, jueves y martes, cada sala tiene su horario. Después después van al parque, ¿no? Ya está pautado el horario para cada sala del parque y luego se preparan para retirarse del jardín en el caso de los alumnos que tengan que salir al parque una hora antes de la salida al jardín. En cuanto a los rituales y los ritos y la ritualización, la autora habla de que tienen una base material porque tienen un espacio, tiempo, requieren de objetos y determinados gestos, como por ejemplo el saludo a la bandera y demás, pero dice que su esencia es simbólica y que tiene un significado en particular, ¿no? Bueno, yo puse en el jardín 921, el momento de la merienda, cuando se reparte el desayuno, o los fibrones a cada alumno para empezar la actividad. Es decir, bueno, por ejemplo, vamos a repartir los vasos para cada uno y después vamos a merendar, ¿no? Esto es como un ritual previo a la merienda. Bueno, el saludo de las autoridades en universal, el momento en el que se toma lista y tiene que decir presente, ¿no? Levantando la mano o simplemente diciendo la palabra. Formar a la hora de la salida uno tras otro, ¿no? Estos son algunos de los rituales de este jardín. En cuanto a la visión de la práctica institucional, muchas veces dice que los docentes, la autora dice que muchas veces los docentes no son conscientes de la ideología que transmiten los docentes, ¿no? Y qué bueno que el docente no debe transformar las prácticas rutinarias en rutinas sin sentido, ¿no? Sí, hay que entender que el docente tiene una función clave en la tarea institucional y que su postura va a representar a la institución, ¿no? Al jardín. Y también que también se traspasa a la comunidad, ¿no? A la comunidad en general. Bueno, después, en cuanto a la relación pedagógica, habla de que si bien todos los docentes quieren tener, si quieren, bueno, en realidad queremos considerarlos buenos educadores, ¿no? Pero esto es como que a veces queremos generar esto y bueno, y el detrás también, ¿no? Esto genera como, bueno, encontrar recursos para controlar el grupo, ¿no? Es como más o menos la idea que tenemos todos, y bueno, que no tiene sentido en realidad si no tiene una intencionalidad, ¿no? Que es importante.
Eh, pero bueno, estas relaciones entre los niños y los educadores tienden, a veces el docente tiene a reproducir ciertas formas de otros docentes o de alguien que lo dijo, o bueno, ciertos modos, ¿no?, de poder controlar o llegar a controlar y ser un buen educador. En el caso del jardín 921, yo puse que observé en relación a la pedagogía. Yo puse en el caso del jardín abordado, la relación pedagógica que observé fue diversa, ya que cada docente se dirige a los alumnos de diferentes modos, ¿no? Cada uno con sus recursos, canciones para iniciar una actividad, iniciativas activas del docente para resolver conflictos entre niños, momentos de escucha al iniciar la jornada sobre alguna cuestión. En cuanto a la relación entre docentes, puedo observar que son compañeros flexibles, por ejemplo, si una docente necesita el Zoom o el parque para una actividad específica que previamente no haya sido acordada, se observa también lazos de amistad, algunas viajan juntas, al ingresar se reúnen en la secretaría para conversar, acuerdan al ingresar quién se dirige a la bandera, etc. En cuanto a la vida cotidiana, los conflictos y las turbulencias, bueno, la autora observa, menciona, perdón, que son necesarias, ¿sí? Son necesarios a veces generar quiebres para poder elaborar estrategias de resolución de esos conflictos, y así es como que va permitiendo que la institución crezca de alguna forma. Yo puse que, bueno, en el jardín 921 los conflictos los resuelven mediante reuniones con los padres, a veces si un padre viene a quejarse de algo especial, o a veces porque los chicos se pelean o demás. Bueno, los padres y los directivos se reúnen, ¿no?, junto a los profesores también, conversan acerca del hecho a resolver, escuchando a las familias. En cuanto a los conflictos docentes, si bien no hay muchos, se tratan de resolverlo de la misma manera, ¿no? Bueno, después pasamos a lo que es el jardín maternal. Bueno, el jardín maternal es el responsable de los aprendizajes de los niños entre 0 y 3 años. Los componentes son el docente que enseña, el adulto los alumnos que desean conocer, perdón, y el objeto de conocimiento que son los contenidos. Dice que enseñar el jardín maternal implica generar lazos de confianza, de seguridad, mediante un vínculo, ¿no? En donde se encuentran las personas y los objetos. Dice que es necesario una intervención directa con el niño y permanente del adulto, ¿no? Que tenga una intencionalidad, usar para qué se propone determinada actividad. El docente debe saber para qué se propone cada actividad y qué enseña y qué se aprende de la misma, ¿no? Después también creo que es importante la intervención de los chicos, ¿no? Entre el grupo mismo, para que los chicos aprendan, sabiendo que este aprendizaje en conjunto va a permitir un conocimiento quizá más como más fraterno, digamos, entre los mismos compañeros, y obviamente que tienen que tener una intencionalidad pedagógica. En cuanto a la organización de la vinculación, tiene que ver con el estilo de cada docente, ¿no? Es decir, a veces hay maestras que les gusta cantar y entonces se comunican más con los chicos mediante el canto, otras que depende también, no sé, la forma que tenga cada docente de enseñar, ¿no? Si bien igual hay que tener en cuenta las necesidades de los chicos y
qué es lo que necesitan aprender y también tener en cuenta cómo lo van a aprender, ¿no? Bueno, el jardín maternal que fui es el jardín del Instituto Grilli, es privado, está ubicado en Coronel Duffy, en 4600 en Canning. Se llama Jardín Maternal Instituto Grilli. Bueno, esta es la entrada y por acá ingresan, digamos, los chicos de jardín maternal. Bueno, como mencionaba antes, el jardín maternal es muy importante que el vínculo particular que la docente tenga con cada chico. Por ejemplo, en sala de bebés, el cambio de pañal, la alimentación, juegos personalizados, es decir, cuando le cambian a un juego o alguna costilla o algo de eso, es muy importante. Se comunican mucho los docentes por medio del cuerpo, ¿no? Y de la palabra. Bueno, para que el chico también se adapte, ¿no? Y para que la docente también se adapte a mí, es como un ida y vuelta. El docente se adapta al chico y el chico se adapta al docente. En cuanto a las propuestas de la misma actividad para todo el grupo, se dan en salas más grandes, ya en salas de 2 y 3 años. Si bien igual este jardín abarca de 45 días a 2 años, pero normalmente se dan en salas de 2 y de 3 años. Bueno, entonces se debe facilitar el material, el ambiente, ¿no? A veces sucede que, por ejemplo, en salas de 1 y 2 años, el docente se dedica a un niño en particular y que planifica una actividad con una intención para el resto del grupo, ¿no? Para ver cómo interactúan, cómo van jugando o cómo se van adaptando a ese grupo, ¿no? En cuanto a los conocimientos, se construye en interacción con el docente, con nosotros, ¿no? Por esto que decía, eso está bueno también los objetos, ¿no? Los diferentes juegos, siempre obviamente contemplando y respetando las características, sobre todo el pensamiento de cada chico. En cuanto a las planificaciones, bueno, suelen ser, se hace una planificación anual, pero son abiertas y flexibles, ¿no? Se hacen, son periódicas, cada 2 semanas, una semana. Hay que proponer, bueno, un eje organizador de la tarea que le permita conocer la realidad y también lo principal es que es lo que el niño vaya a lograr aprender. Los contenidos se organizan en una red de contenidos donde la docente es la que pone la jerarquización, ¿no? De estos contenidos y también tiene que ver con su intencionalidad de qué quiere ella que aprendan, ¿no? Qué es lo que tienen que aprender. Bueno, los propósitos son el para qué, ¿no? El para qué de cada actividad, el para qué de cada aprendizaje y marcan un trayecto que se pretende recorrer. En cuanto a las actividades, bueno, son en lo que van a hacer los chicos, ¿no? Que van a hacer los niños. Y bueno, y la evaluación tiene que ver con que los niños es conveniente que se realice una evaluación diaria, es decir, todos los días una evaluación a ver cómo fue el grupo, cómo fue el chico. Normalmente, o sea, es lo conveniente, pero a veces no sucede. Bueno, y también al finalizar de cada proyecto, para poder ajustar y replantear diversas cuestiones, ¿no? Capaz que mejorar alguna actividad o plantear otras, dependiendo cómo el grupo se haya adaptado, ¿no? a esa actividad. Me olvidé aclarar que en la sala de bebés
En este jardín en particular hay dos maestras. Los maestros son los que se hacen cargo de la sala de bebés. Después en la sala de unidos solamente una maestra y obviamente la preceptora. Bueno, acá puse algunos objetivos del jardín maternal Grillis, que son establecer fuertes vínculos, que construyan las capacidades, que construyan confianza en sus propias capacidades, que utilice un lenguaje para comunicarse con los demás, que pueda integrarse en propuestas lúdicas, ¿no? Integrando sus sentimientos, emociones e ideas. Después, que desarrolle un esquema corporal total y parcial. También las actitudes básicas de cuidado de higiene, ¿no? Después que incorpore una pertenencia al jardín maternal, ¿no? Que se sienta parte del jardín. Y que se inicie en los aprendizajes mediante juegos y de forma natural. Bueno, acá yo conté un poquito de lo que es la estructura edilicia de este jardín. Dice que todos los ambientes poseen vidrios, espejos de seguridad, climatización, ventilación y luz natural. Posee juegos didácticos especialmente seleccionados para cada sala, teniendo en cuenta obviamente las edades de cada uno. Posee también un amplio espacio lúdico con piso alfombrado de goma. Allí se encuentran los distintos tipos de juguetes. Este espacio lúdico está al ingresar del jardín, en la mano izquierda. Bueno, hay juegos como tobogán pequeño, pelotas, aros de hula, peluches, lo que es goma espuma, escalones pequeños para trepar, laberintos y entre otros. También tienen un sector de atención pediátrica, que eso es, lo brinda la escuela. También un comedor, pero esto ya es más particular, depende si cada padre considera que dejar a su hijo para el comedor, puede hacerlo, si no. Pero obviamente previamente se abona la cuota mensual. Bueno, acá brevemente puse la distribución de la escuela, porque también comparte el mismo edificio, comparte escuela primaria, escuela secundaria y jardín maternal y jardín de nivel inicial. Está todo junto. Dice, al ingresar está el espacio de secretaría y dirección portería y un espacio de juegos. Luego en los pasillos se encuentran las aulas de los niños ambientadas para cada edad. Y hacia el fondo una puerta que conecta el patio y nivel primario y luego secundario. Están divididos, digamos, por puertas transparentes que se ven de un lado para el otro. Al ingresar está todos los ambientes tienen indicaciones de salida de emergencia, matafuegos y alarmas de incendio, tener los respectivos planos y protocolos de salida. Bueno, en cuanto a los juegos, el juego como manera, Patricia Leniero, habla de que el juego es la manera vital que tienen los chicos de apropiarse del mundo, ¿no? De aprender, y que es imprescindible para la construcción psíquica de los chicos y la construcción simbólica del cuerpo. Habla de 4 organizadores que son el apego, la exploración, la comunicación desde la gestación del chico. Es decir, que el padre ya se comunica desde cuando se está gestando, ¿no? Y también se comunica con el mundo exterior de esa manera, ¿no? Y después, obviamente, cuando nace, hay otros mediadores que le comunican el exterior. Después también el equilibrio. Habla también, cita a Brunner en el contexto de que habla de que el adulto es el andamio del niño, el andamio donde el chico puede lograr el dominio deseado y conocer el mundo, ¿no? El adulto como facilitador de los objetos y
y materiales, y también de la enseñanza. Bueno, puse que en el jardín maternal de Grini cada sala tiene juegos específicos acordes a las edades. En la siguiente foto se puede observar las diferentes oportunidades de juego, tableros con luces, relieves y juegos como pelota, carrito de paseo, bueno, entre otras. En cuanto al papel docente frente al juego maternal, en la sala de bebés habla de que el sostén es el cuerpo, ¿no? El sostén corporal es muy importante. Que tiene que ser una actividad, una atención individual, única y específica, que el tiempo en sala de bebés está basado en las demandas de cada niño y que los pisos deben ser cálidos y las sillas, obviamente porque los chicos se acuestan ahí, está bueno a veces tener alfombras. En el jardín igual maternal de Grilly, los pisos son todos de goma y hay colchonetas, hay huevitos donde los chicos permanecen despiertos ahí y cuando se acuestan tienen sus cunas y sus cochecitos. En la sala de un año el sostén es la mirada, ¿no? Del docente, muy importante la mirada. Bueno, se recomienda que el espacio en lo posible esté libre de objetos, de mesas, de sillas, si es posible en otro lugar, para que los chicos, obviamente van a aprender a caminar y demás, entonces es necesario eh, que estos objetos estén fuera del alcance, ¿no? Para que puedan gatear y demás. En cuanto a los horarios, van aprendiendo los horarios estables grupales. De la merienda, de la higiene y compartiendo el patio. En la sala de 2 años el sostén es la palabra, ¿no? El lenguaje que tenga el docente con el alumno, la comunicación, ya va adquiriendo horarios estables. Acá también el chico va adquiriendo el control del esfínteres. También se da que en los 2 años los chicos suelen ser más agresivos y a veces también, bueno, juegan con los diferentes compañeros y a veces se oponen al adulto, ¿no? Se oponen al adulto. Los espacios tienen que ver con el juego simbólico, ¿no? Es recomendable que haya juegos que inviten a crear, a construir. También es muy bueno el hecho de que haya espejos. Bueno, en cuanto a la cultura institucional de Frigerio, Poggi y Tiramonti, bueno, habla de que hay un imaginario institucional, ¿no? Son las imágenes y las representaciones producidas por cada sujeto y por cada grupo. Es, digamos, tiene que ver con una cuestión inconsciente de esa imagen que tiene la institución para cada sujeto y para cada grupo. Dice que hay diferentes 3 tipos de culturas institucionales escolares. Se habla de la cultura institucional escolar como una cuestión de familia, que tiene que ver con papeles, expedientes, y que no existe una clara división de las tareas, de jerarquías. En consecuencia de esto, no hay una clara misión o función de cada uno de los que participan. Después habla de que también la institución escolar como una cuestión de papeles. Son instituciones burocratizadas, ¿no? Que se enfatizan por los procesos racionales. Dice que el grupo humano está marcado en una estructura técnica. El currículum se aplica estrictamente, pero repetitivamente año tras año, y como que eso no resulta eficaz. Después, por último, está la institución escolar como una cuestión de concertación, que tiene intereses
intereses, propósitos y objetivos diferentes. Y bueno, aquellos que la conduzcan deben poder equilibrar y coordinar los diversos intereses de las diversas personas que existen ahí adentro, que conviven, y que bueno, a veces esto, el riesgo de consensuar y demás, de consensuar permanentemente, es un riesgo porque todo el tiempo se está consultando y deliberando sobre alguno otro hecho. En cuanto a las herramientas para el abordaje institucional y áulico, bueno, existen 4: la dimensión cultural, la dimensión comunicacional, la dimensión educativa y la dimensión áulica. Se dividen en indicadores, entrevistas y observación. En cuanto a la dimensión cultural, la identidad tiene que ver con poder preguntar formación, cuándo se fundó, la historia que cuentan de la institución. También hay que observar la localidad, la vestimenta, el personal que la acompaña. En cuanto al contexto de la institución, se realizan preguntas para saber el estado de las calles que rodean a la institución. Tiene que ver más con bueno, los niveles socioeconómicos del contexto que la rodea. Y bueno, se observa obviamente el contexto de la familia, la comunidad, los comercios, las organizaciones que están alrededor de la institución. En cuanto a las representaciones, se pregunta acerca de qué significado tiene para ellos la escuela, para los docentes y para las familias. En cuanto a la dimensión comunicacional, las interacciones e intercambios se preguntan acerca de los lugares de encuentro y los modos de acordar situaciones. Se observa a ver cómo es que se comunican entre pares, o sea, puede ser entre docentes y pares, entre docentes y alumnos, entre alumnos y demás. Respecto a los medios y tecnologías, se pregunta cómo los usan, si tienen, cuáles tienen, y se observa en qué estado están, en qué condiciones están esas tecnologías, puede ser teléfono, computadora, televisión, celular. Bueno, en cuanto al lenguaje, se pregunta acerca de cómo son los modos de comunicarse entre ellos, ¿no? ¿Cuáles prefieren? ¿De qué manera prefieren comunicarse? Y se observa cómo se comunican entre ellos y los diferentes instrumentos. Bueno, en cuanto a la dimensión educativa, bueno, los tipos de organización y roles y responsabilidades, se hacen preguntas para saber cómo está organizado el espacio, cuál es la matriculación de los alumnos, qué cantidad de alumnos hay, los tipos de gestión que manejan. Acá se observa la arquitectura y el uso del espacio. Puede ser el proyecto de institución también, a veces, si es posible, se pide para observarlo. Bueno, en cuanto a los saberes, se pregunta acerca de cuáles saberes son los que circulan de la institución, cuáles son los propios de la institución y de qué modo lo hacen, ¿no? Para circular esos saberes. Y bueno, con esto se observa a través del protocolo de registro náutico que voy a mencionar en la próxima diapositiva. Los espacios, tiempos, prácticas y quehaceres, se pregunta acerca de cómo se organizan los espacios, qué es lo que se hace ahí adentro, entre ellos, entre los docentes, cómo coordinan por ejemplo, para el parque, para salir al parque, qué rituales tienen, qué rutinas tienen, y se observa el cronograma del tiempo en la distribución de las actividades.
En cuanto a los modos técnicos, recursos y evaluaciones, se pregunta sobre los modos de enseñanza empleados, cuáles son las técnicas, los recursos, si los docentes se capacitan o no, de qué manera, cómo se evalúan los docentes, cómo evalúan a los alumnos. Bueno, y si es posible, se observa el proyecto institucional, las planificaciones, los legajos y demás. En cuanto a la dimensión áulica, la ambientación de la sala tiene que ver con una observación de la docente en formación, la ubicación de los materiales, de los muebles, de los sectores de juegos, de los mensajes de las paredes, de los carteles, son estilizados o no. Bueno, en los momentos de juego se pregunta qué tipo de juegos, dónde se dan esos juegos, qué elementos se utilizan, cómo es la intervención docente. Lo mismo para la planificación. Se pregunta cómo se organizan, qué rutinas hay, si es posible, si la docente puede mostrar la carpeta docente, buenísimo. El criterio para los diagnósticos grupales, cómo articula también la docente los contenidos, cuáles son los estados administrativos que pide el directivo, los legajos de los alumnos y demás. En cuanto a la intervención docente, qué criterios la docente tiene para presentar las actividades, cómo interviene ante conflictos, cuál es la relación que tiene con las familias, y se observan las problematizaciones, los interrogantes que hace la docente en una clase, cómo recupera los saberes previos, cómo presenta las actividades y demás. Bueno, después ya pasamos al registro etnográfico de observación, que tiene que ver con lo mencionado anteriormente en la dimensión áulica, que se divide en dos momentos. Por un lado están los referentes empíricos, se trata de un registro narrativo que hace la docente de formación, donde no puede haber una interpretación personal, y bueno, se narra lo que dicen y hacen los actores, tal cual es como lo dicen y lo hacen. Dice que lo posible puede ubicarse en un lugar, en un lugar donde tenga una vista panorámica de todo y también, además, o sea, puede observar pero no puede participar, ¿sí? Que a veces como a nosotras las practicantes es un poco difícil porque a veces los chicos se acercan, y bueno, y te preguntan a veces porque sos nueva y te ven y entonces quieren acercarse, jugar y demás. Dice, es recomendable leer el registro, o sea, después de hacerlo, leerlo para ver qué es lo que faltó y anotar aquello que faltó, ¿no? Si se hace con más de dos personas, es decir, si la observación es de una, dos o más personas, se deben reunir los que observan, los observadores, y completar un registro, ¿no? Compartir, bueno, a ver, yo te puse, no te pusiste, y ir completando ese registro. Por otro lado están los referentes empíricos. Bueno, ese es el análisis de la clase observada, ¿no? Donde se establecen las semejanzas y las diferencias entre lo que yo registré y lo que observé. Bueno, y se adjunta finalmente la bibliografía y la bibliografía correspondiente. Y bueno, las citas y se usa obviamente las normas APA. En cuanto al análisis cualitativo de recortes institucional y áulico, se presentan, bueno, los datos contextuales de arriba, se ponen el nombre de la practicante, después también los datos de la sala, ¿sí? Y de la actividad que se va a observar, a registrar, perdón. Después se realiza un registro narrativo, que es de la observación, de la investigación, de la actividad, o puede ser
Por ejemplo, la entrevista, pues se puede hacer una entrevista, tenemos que entrevistar a la portera, que es lo que hace, bueno, hacer una serie de preguntas, ¿no? Obviamente previamente confeccionadas y pensadas. A veces se puede grabar, si es que te lo permiten, a veces no. Bueno, y después finalmente se hace un análisis del recorte seleccionado para establecer, o sea, un análisis con bibliografía, ¿no? Para establecer las semejanzas diferencias, obviamente como la anterior diapositiva, entre lo observado y lo registrado. Y bueno, al final se realiza una conclusión personal, pero también fundamentada con la bibliografía correspondiente del área que sea que hayamos visto. Y en lo último, la biografía y la webgrafía, respetando las normas APA. Así que, bueno, eso es todo. Eso es todo. Bueno, profe, les mando un beso y un abrazo.